¿cuáles son las métricas que importan? ¿En cuáles son las que de verdad se tiene que estar fijando ahorita? Así, para mí la número uno es el alcance. Y el problema es que entonces ahí es cuando entran las desesperaciones, ¿no? Oye, estoy invirtiendo tiempo, ¿no? Estoy haciendo videos y todo esto, pero no estoy viendo como que este tránsito de prospectos que pasan de aquí a acá. Si yo estoy en ventas, yo tengo que entrenar a mi inteligencia artificial para que sepa mejor que yo todos los ángulos del negocio en el que estoy. Bienvenidos a un episodio más de Evoluciona y Vende Más. El invitado de hoy es un crack, no es un improvisado, tiene más de 25 años trabajando con empresas de México y vamos a hablar de transformación digital, vamos a hablar de marketing, lo que muchos dicen que necesitan, pero pocos entienden realmente, sobre todo hoy en día. Si eres un individuo que está creando algo, un emprendedor, dueño de negocio, tienes una empresa grande, hoy en día sabes que si tienes pauta publicitaria, tienes que entenderla, generar creativos, entender y actualizarte con la información que está pasando hoy y que si no te subes al tren, te estás quedando corto. Hay algo ahí que te dice que lo tienes que hacer. Así que vamos a desmenuzar algunos mitos, algunas verdades, porque es importante desde la real acción de tomarlo y no nada más porque dicen que se tiene que hacer o quiero seguir una moda. Sergio es creador de los podcasts Prueba y Error, Brecha Creativa, columnista en medios como Entrepreneur y Expansión y alguien que ha visto cómo el marketing pasó de ser una ventaja competitiva a convertirse en ruido. Después de más de 25 años haciendo esto para diferentes sectores y empresas, vamos a hablar de lo que realmente está funcionando, de lo que está sobrevalorado y de lo que tú como vendedor o dueño de negocio debería dejar de hacer inmediatamente si quiere crecer en 2026. Así que vamos a darle con Sergio y espero que tomes muchas notas y que todo esto puedas llevar a aplicar de inmediato, pues te va a ayudar a evolucionar y a vender más. Bienvenido, Sergio, qué gusto tenerte en Evoluciona y Vende Más. ¿Qué tal, Israel? Un gusto encontrarte de nuevo y feliz de estar aquí de invitado en tu podcast. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Pues vamos a darle de una, si quieres, vamos a empezar fuerte. Tienes 25 años en el sector, Sergio, ayudando a diferentes tipos de empresas. Cuéntanos, ¿qué es algo que hoy la mayoría de las empresas detectas que creen que está haciendo bien, pero en realidad no lo están haciendo tan bien? Creo que el principal problema que enfrentan la mayoría de las empresas es que tienen dificultad para encontrar el mercado correcto con su presencia en redes. O sea, inicialmente cuando la gente empezaba a crear perfiles digitales y le entraba al tema de redes sociales y demás, la simple presencia por sí sola resolvía. O sea, la simple presencia de saber que estabas ahí, eso ya vendía, ya te traía gente al restaurante, te traía gente al despacho, te generaba ventas. Y hoy en día nosotros como consumidores de contenido nos hemos vuelto tan... como hemos desarrollado, hay tanta oferta de contenido que nos vamos volviendo como quisquillosos. Entonces ya queremos cierto tipo de contenido, ya no esto de encontrarme folletos y promociones y precios ya no funciona. Entonces la dificultad principal está en cómo estructurar una estrategia de comunicación correcta, aprovechando estos medios digitales para conectar con gente que verdaderamente está interesada en mi mensaje, ¿no? En lo que yo tengo que decir, en lo que oferto. Y esa de entrada es creo que la que engloba todos los principales problemas que mucha gente tiene, ¿no? Sí. A la hora de hacer esto. Ellos creen que sigue siendo fácil, ¿cierto? ¿Cuál es la resistencia principal que detectas hoy en un dueño de negocio que tal vez dice, no, Sergio, es que por ahí no va la cosa, mira, es por aquí, o qué flojera, o qué miedo? ¿Qué detectas por ahí? Mira, principalmente que para muchos dueños de negocios, sobre todo, crecieron en este mundo de la era digital, crecieron acostumbrados a un esquema en el que tú terciabas el tema de las redes. O sea, tú contratabas a alguien, el famoso Sobrinity Manager, que ahí él le sabe a Canva, entonces él me hace mis redes, ¿no? O sea, como algo que lo vas a delegar. Y verdaderamente no es así. O sea, hoy en día ese esquema no funciona. La resistencia principal es de involucrarse. O sea, la resistencia principal es de decir, oye, yo le tengo que dedicar no solamente un presupuesto económico, le tengo que dedicar tiempo, ¿no? Le tengo que dedicar tiempo, tengo que revisar los contenidos. No sabes cuántos dueños de negocio hay que me dicen, oye, mis redes no funcionan, pero ni siquiera
revisan lo que están publicando sus empresas o sus cuentas personales. No lo revisan, no saben de qué está hablando su cuenta. Y entonces, dime, ahí hay una desconexión natural entre lo que estás diciendo en redes y lo que verdaderamente eres. Entonces, tiene que haber un aprendizaje en el que, así como tienes que tener habilidades administrativas y de liderazgo y de planeación y de autocrítica, también tienes que empezar a desarrollar estas habilidades digitales que puedes terciar parte del trabajo. Sí puedes tener un proveedor que te ayude a editar videos, a tareas finas, pero le tienes que entrar a la talacha de escribir y definir muy bien cuál es el mensaje y cómo conectamos realmente con esta audiencia que estamos buscando, ¿no? Sí, siento que justo va por ahí un poco, qué flojera. Yo no, que lo haga alguien más, ¿no? Y está bien, entiendo que tenemos muchas cosas que hacer y estar ahí bien involucrado siempre en el copy o en todo lo que va a salir del marketing y estar autorizando todo puede ser tedioso, pero por lo menos un poco de involucramiento, ¿cierto? O sea, leer, ver, oye, esto sí, esto no, por lo menos unas horas para luego ya de ahí que fluya y puedas sobre todo estar en la misma línea y nada más pues dedicarle como si fueras un espectador más de tus redes, a ver, esa publicación no me gustó, involucrarse más. Sí, y la parte de la interacción, porque hoy en día el usuario, nosotros como usuarios, lo que esperamos es establecer comunicación. O sea, no es solamente un medio de comunicación unidireccional donde tú pones tu anuncio y yo voy y compro, sino que se empiezan a generar conversaciones, ¿no? Claro. Y estas conversaciones no las... A mí me pasa mucho con ciertos sectores, sobre todo con marcas personales, que me dicen, no, pero tú contesta mis mensajes, yo no quiero contestar mensajes. Y le digo, güey, tú tienes, o sea, tienes que hablar vender tu producto, claro, ¿no? Tu ¿cómo vas a vender? Claro, eres tú eres quien te conoce, tú eres quien sabe de todo esto, ¿no? Y sí es un cambio de paradigma, porque, o sea, verdaderamente, ahorita que me decías, no, pues tienes 25 años en el sector. Sí, tengo 25 años en el sector. Entonces yo he visto cómo se ha ido dando toda esta evolución, cómo ha ido cambiando. Y entonces, así como al principio la resistencia era, mi negocio no es para redes sociales, mi negocio tiene funcionando 50 años de manera exitosa y no necesito redes sociales, hoy en día ya te diste cuenta de que necesitas una presencia digital. Claro. Pero hoy en día ya no es solamente tener la presencia, sino ya es hacerla de una manera efectiva y que refleje realmente lo que tu proyecto ofrece, ¿no? Cierto, siento también que está muy estereotipado el hecho de que hay que ser viral, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre buen marketing que genera likes nada más y marketing que genera ventas? Sí, correcto. Y la viralidad es algo bueno, o sea, puede ser algo bueno, pero no necesariamente. Y no debe ser el objetivo. Y sí existe esto de que la evaluación en muchos casos, a mí hay de repente tengo, no sé, una junta con algún dueño de una empresa que me dice, no, mi negocio está muy bien, pero no vendo tanto, pero tenemos muchos likes. Bueno, pues a lo mejor estás trayendo el tráfico que está respondiendo bien a esa estrategia viral, pero no te está trayendo a la gente que verdaderamente te va a comprar. O sea, te van a seguir a lo mejor porque les gusta tu video, pero no es la gente que va a estar enfocada en comprar tu producto o tu servicio, ¿no? Entonces sí hay una desconexión ahí. Y te voy a decir algo, no sé cómo lo evalúas tú. Yo creo que hay una práctica que hay que implementar para cualquier persona que tenga presencia digital de análisis de datos. O sea, yo sé que suena muy aburrido, pero si no estás constantemente evaluando lo que haces y cambiando, ajustándote a los tiempos, definitivamente tu negocio no va a funcionar, ¿no? Porque, o sea, a mí me pasa mucho que de repente llega gente y me dice, oye, yo tenía tengo una campaña que ha corrido 3 años y me ha traído muchas ventas, pero los últimos 6 meses ya no me trae nada. O sea, porque piensan o nos acostumbramos a que, mira, ya le encontré, es este esquema, esto es lo que funciona, sí, y los resultados van a llegar. Pero cambia el ecosistema, cambia la forma en la que los usuarios nos comportamos, cambian nuestras conductas de compra, de toma de decisión. Entonces, el tema del marketing digital es que es algo que es bien dinámico, o sea, todo el tiempo está cambiando. Y ese análisis es el que invita entonces a estar
probando cosas nuevas y depurando, ¿no? O sea, esto me funcionaba, ya no me funciona, vamos a sacarlo, vamos a empezar a hacerlo de esta otra forma. Claro. ¿No? Un dueño de negocio que nos está escuchando o alguien, un emprendedor o algo que no tiene un analista de datos, que no tiene ahorita tal vez ese camino armado o contemplado, ¿cuáles son las métricas que importan? ¿En cuáles son las que de verdad se tiene que estar fijando ahorita? Claro, claro. Y lo que es curioso es que para todos los negocios, para todos los giros de negocio y para todas las empresas, para las marcas personales, esas métricas pueden cambiar. O sea, porque no siempre va a ser la prioridad esta, ¿no? O sea, tal vez lo que para algunas personas puede ser alcance. O sea, yo lo que quiero es tener muchas reproducciones, que la mayor cantidad de gente posible me vea. Para otra persona puede ser suscripciones. Oye, yo lo que quiero es que la gente se inscriba a mi lista de correos porque yo vendo por la lista de correos, ¿no? Entonces, es en parte también lo bonito de esto, que lo que te funciona a ti no es necesariamente lo que me va a funcionar a mí, y lo que te está funcionando a ti hoy no necesariamente te va a funcionar dentro de 6 meses. Entonces, hay que tener ¿Cuál dirías que son las Sí. 3 principales? Así que digas, a ver, todos los clientes que tú tienes, por lo menos, Sergio, son las que sí hay que fijarse y hay que poner atención. Así, para mí la número 1, porque es la más, no necesariamente porque sea la más importante, pero la que creo que en toda estrategia debe venir integrada es el alcance. O sea, el alcance tiene que ser un número que va creciendo todo el tiempo, porque evidentemente las ventas, que aquí estamos vendiendo, el que entra al juego del marketing digital está vendiendo algo, ¿eh? A lo mejor está vendiendo una suscripción, no necesariamente una transacción económica, pero está vendiendo algo, ¿no? Abre el embudo, ¿no? O sea, literal abro el embudo y que empiecen a caer. Y mientras más lo abra, pues más abarco. Mientras más lo abras, más abarca. Más grande la red. Entonces, o sea, tú puedes ver que vas en buen camino si tu alcance es mejor este trimestre que el trimestre anterior, o este año que el año anterior, etcétera, ¿no? Ese es el primero. Y luego, para mí, si hablamos específicamente de redes sociales, de digamos, contenido orgánico, no de campañas publicitarias, para mí las interacciones, sobre todo 2 tipos de interacciones, ¿no? Comentarios y compartidos, creo que es lo fundamental. Y entonces yo ya me movería a que este es el otro punto. Dependiendo de tu giro de negocio, ¿cómo estás convirtiendo a este tráfico que estás generando en redes sociales hacia otro lado, ¿no? O sea, ¿cómo le haces para que esta gente que te está llegando por redes sociales termine llegando a tu suscripción de correo electrónico, a tu WhatsApp, a tu webinar, a tu botón de compra, ¿no? Sí, sí. A tu suscripción de lo que quieras? Es ese. ¿Qué porcentaje? Ok, tengo este alcance, tengo estas interacciones, ¿y cuántos estoy convirtiendo, de que estoy trayendo del tráfico de redes sociales hacia afuera, ¿no? A donde ahora sí ya tienes tú ya lo tienes en tu cancha, digamos, ¿no? ¿Cómo te llevo de esa cancha pública a mi cancha? ¿No? A mí me gusta usar una métrica no una métrica como tal, pero categorizamos del 100% de la audiencia, por ejemplo, un porcentaje, digamos, un 40%, 50% que sea alcance, ¿no? O sea, al top of funnel, que es a la mayoría, la mayor cantidad de gente, que lo comparta la tía, la prima, el esposo, la esposa, o sea, que se comparta. Luego un 30%, más o menos por ahí jugamos, al middle of funnel, ¿no? Que es mitad, que tal vez no puede ser tu cliente ideal tal vez, pero también sí tiene algo que ver con lo que vendes, si le interesa el tema, sí. Y hay cosas que por ahí puede agarrar y oye, eso está bueno, ¿no? Tal vez ya tu tía ya no aplica, pero sí alguien por ahí que está en el sector. Y luego el bottom of funnel, ahí sí es el menor porcentaje, es tu cliente ideal, literalmente le estás hablando a él. Va a tener pocos likes, va a ser una publicación muy estratégica, pero los poquitos que la vean y les suene, va a ser como, eso me interesa, ¿no? Entonces distribuir eso nos ha funcionado para tener un poco de todo y no nada más como al azar, ¿cierto? A ver, vamos a hacer muchas publicaciones y venga, que nos vaya bien. Sí, correcto. Yo siempre digo, oye, hay que hacer como este tipo de... Una cosa es... cuando tú defines tus pilares de contenido, digamos, y vas a hacer una estrategia de marketing de contenidos, tú defines unos pilares que puede ser 1, 3, 5, 7, los que quieran, los puntos principales sobre los cuales va a estar girando tu conversación.
Y esos pilares de contenido los puedes ejecutar en diferentes formatos y en diferentes plataformas, entonces lo vas adaptando así. Pero todos estos formatos que corresponden a estos pilares de contenido, todos tienen que tener un objetivo muy claro. Y está muy alineado a lo que tú dices, ¿no? O sea, yo siempre pienso, ok, contenido de atracción es contenido en el que yo me enfoco a hablarle a personas que no me conocen hoy, ¿no? Y es un poco el top of the funnel. ¿No? Sí. ¿Cómo le hago para atraer gente que me descubran y que empiecen a venir a mi cuenta? ¿No? Y luego el de nutrición es, ok, gente que ya me vio, ya me escuchó, a lo mejor no me ha seguido todavía o está en ese inter, ¿cómo voy reforzando estas ideas? Pero yo entonces ya el mensaje lo escribes o lo dices de una manera distinta porque ya le estás hablando a alguien que ya sabe quién eres. No le tienes que volver a explicar quién eres y qué ofreces, ¿no? Exacto. Y finalmente el contenido ya, el que yo le llamo de conversión o de venta, es pues ahora sí el bottom of the funnel, el de ahora sí. Oye, yo ya sé que a ti te está interesando este tema, perfecto, suscríbete, vamos a agendar una sesión y te voy a platicar, o suscríbete. Compra este curso, o agenda una sesión, sí, etcétera. O sea, ya una acción más hacia algo que lleva al siguiente paso. Y digo, puede sonar muy simple, pero lo que dijiste ahorita a mí me hace muchísimo sentido. O sea, si no estás haciendo contenido teniendo muy claros estos tres objetivos, que además se pueden intersectar, ¿eh? Perfectamente hay ciertos contenidos que se pueden intersectar en más de un objetivo. Pero si no estás haciendo esto con esa intención, con ese enfoque, difícilmente tus niveles de conversión van a darle el resultado que tu negocio espera, ¿no? Sí, estás avanzando automáticamente, al azar, dependiendo de la suerte. Sí, y el problema es que entonces ahí es cuando entran las desesperaciones, ¿no? Oye, estoy invirtiendo tiempo, ¿no? Estoy haciendo videos y todo esto, pero no estoy viendo como que este tránsito de prospectos que pasan de aquí a acá, ¿no? Y la cosa es esta, requiere de mucho trabajo, o sea, requiere de disciplina, de trabajo y de enfoque. Hace poco yo estaba dando una plática para una compañía y les decía, porque me decían algo así como de que no, pues es que está lleno de gurús, Instagram y TikTok, de gurús de marketing y de ventas y todo esto. Y le digo, mira, vas a identificar a un gurú muy fácil, porque te va a decir que obtener estos resultados es muy fácil y es muy rápido. Y la verdad es que no es ni fácil ni es rápido. O sea, requiere de un esfuerzo importante, requiere de tiempo y disciplina, pero lo que sí, o sea, no es fácil y no es rápido, pero sí es posible. O sea, si tú te empeñas, sí lo puedes lograr, ¿no? Claro, la cosa es que estés dispuesto. Muchos lo hacen. Sin duda, ¿no? Sobre todo ahora el algoritmo lo que quieren es que estés ahí más. Antes, como dices, una publicación en 3 años me funcionaba, o sea, tenía 3 y me duraban 4 meses. Ahorita 3, en 2 semanas ya está saturada, ya no te llega nada. Tienes que estar haciendo y haciendo y haciendo, y se vuelve insostenible hacerlo tú solo. Volverme a grabar, volverme a editar, volver a meterme a Canva, hacer unas, ¿no? Empieza a hacer contenido feo, chafa, rápido, por urgencia. Y lo que está exigiendo ahora el algoritmo, Andrómeda o los que sean, es más creatividad, más ganas, ¿no? Ya tienes que empezar a separarte de la competencia, del promedio. Sí, y te voy a decir algo, también tiene mucho que ver, creo, con que no sé qué tanto tú identifiques esta tendencia que yo veo, pero la humanización de las redes sociales. O sea, cada vez es menos lo que las marcas comerciales... O sea, te voy a poner un ejemplo. Estoy tratando de aterrizar una idea. Cuando empezó TikTok, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de ver anuncios de empresas de venta de coches, por ejemplo, Ford o Chevrolet, que el mismo anuncio que hacían, que te ponían en el cine, que era una cosa así espectacular, de la montaña y la camioneta y demás, eso es lo que ponían en TikTok y no les funcionaba, ¿no? Y hoy en día ya están haciendo otro esquema, donde ya sale gente hablando de la camioneta o manejándola. Un selfie, ¿no? Casi grabándose ahí adentro. Sí. Y eso va cambiando. Entonces, creo que
para muchas marcas comerciales, llámales, no sé, tiendas, restaurantes, despachos, todo esto, las personas que trabajan en esas empresas, mientras mayor presencia tengan en redes sociales, mientras puedan humanizar la marca y compartir lo que realmente son, van a tener muchas más posibilidades de éxito, sobre todo en la parte orgánica, ¿no? Porque en la parte de campaña, bueno, puedes encontrar la forma, pero si tú quieres un crecimiento orgánico, este esquema de tener una empresa o una marca comercial casi muy pulcra e inalcanzable, resuena menos en la audiencia. Y lo que más resuena es cuando tú tienes acceso a ver a esa persona que está construyendo esa empresa, no importa si es una empresa gigantesca o chiquita, ¿no? Porque la gente conecta con gente, ¿no? O sea, tú, claro. A mí me cae, el tío Richie me cae bien o me cae mal, pero definitivamente ha construido una marca personal en los últimos 3 años y no es casualidad, eso es una estrategia. O sea, ahí la gente de Grupo Electra dijo, a ver, necesitamos esto, ¿no? Lo mismo te podría decir de Elon Musk o de... Es que es lo más importante hoy, no estar, o estás escondido o estás afuera bien, ¿no? Correcto. El otro día yo le decía a alguien, oye, Carlos Slim, yo vengo escuchando el nombre de Carlos Slim desde que era niño, pero antes no aparecía en ningún medio, en ninguno. ¿No? Oías que no tuvo una reunión Carlos Slim con el presidente y demás, y hoy en día lo ves en podcast. Puro chisme. Lo que se decía por ahí en la calle. Se dice por ahí, pero yo ni sabía cómo se veía, ¿no? Y hoy en día lo ves en podcast. Sí, ya está lo ves hablando, en TikTok, lo ves en YouTube, lo está hablando, porque ya sabe que él representa esa marca. Y muchas veces es la marca personal del CEO la que es un reflejo de la compañía, para bien o para mal. Sin duda. ¿No? Entonces, sin duda. Y ahora, esto no es solamente para las empresas globales, es para, o sea, no importa para si es un todos. Es que estoy pensando porque todos. Creo que estamos entrando en un buen tema que me gustaría profundizar. Nos está escuchando vendedores, gente que apenas se quiere animar a grabar, gente que graba, gente que dice que no, que eso no lo aplica, que en sus tiempos no funcionaba, no era así. Pero hablemos un poco sobre un tema que te gusta, que es la transformación digital, ¿no? Y es un tema que a mí, vendiendo software, desde el 2019 que empezamos a vender software, era justo lo que decíamos, ¿no? Vamos a transformar digitalmente tu empresa en ciertos procesos. Y ha evolucionado de diferentes maneras ese concepto, ¿no? De transformar digitalmente. Pero hoy en día, ¿qué representa y cómo ayudas tú a que desde una empresa que está consolidada, que tiene 25 años, una promotoría de seguros, que tiene muchos aseguradores y una empresa ya grande que no manejaba las redes así, empieza a vivir esta transformación digital? Y también alguien que es un solopreneur, un vendedor de seguros, por ejemplo, que lleva 3 años vendiendo y ya vio que hay unos que están haciendo mucho dinero y tienen muchos seguidores en redes y hoy se le antoja muchísimo eso, pero hay más resistencia de decir, no, yo no voy a hacer eso, yo no quiero, ¿no? Pero bien que quiere ganar ese dinero y tener ese número de citas. Entonces, ¿cómo podemos transformarnos digitalmente asumiéndolo? Sí, fíjate, está muy interesante lo que dices. Tengo, como comentabas ahorita, tengo mucha experiencia en el sector asegurador, entonces lo he podido vivir de primera mano. Existen todos los asesores, existe este tema de que ven a otros asesores de seguros muy exitosos vendiendo mucho por redes sociales y dicen, oye, yo quiero eso. Y bueno, en ese sentido, muchas veces el principal obstáculo es uno mismo, ¿no? O sea, son los cuentos, es el miedo al impostor, los cuentos que nos hacemos de que piensas que tienes que tener una apariencia física, así, oye, es que yo no estoy así de guapa, ¿no? Entonces, Sergio, la pregunta ahí es, ¿tú crees que la transformación digital empieza por la tecnología o por la mentalidad? Seguimos en el capítulo, solamente te interrumpo rápidamente para invitarte a que le des seguir, a que te suscribas, que compartas este episodio si es que te está gustando, si es que te genera valor y consideras que hay alguien más por ahí cercano a ti que esté a un clic de poder escucharlo y también aprender estas herramientas técnicas para poder seguir mejorando en sus ventas. Te lo agradeceré muchísimo y así podamos seguir generando valor por los próximos años. Empieza 100% por la mentalidad, porque si no estás convencido de que ese paso puede ser la diferencia en la subsistencia de tu negocio, estás frito.
¿no? O sea, yo siempre pongo este ejemplo, cuando hablo de transformación digital siempre pongo este ejemplo, porque yo soy a mí me tocó vivir la transformación digital de la llegada de las computadoras y de la llegada del internet y todo esto. Yo estaba en la universidad cuando llegó la primera conexión de internet a México, ¿no? Entonces lo viví. Y yo me acuerdo que yo iba a buscar clientes y les decía, mira, vamos a hacerte un sistema para tu inventario, no sé qué, una ferretería. Y la resistencia era absoluta. Me decían, no, aquí, mira, tenemos tenían unas como libretas. Cuadernos y todo. Sí. Y así hemos funcionado 50 años y nada. Y cuando no hay esa disposición, ¿qué termina pasando? Que ese tipo de empresas que le temen a invertir en el cambio, se desfasan y quedan fuera, ¿no? El otro día me escribió un doctor que es amigo mío y me decía, güey, es increíble que me tenga que poner ahora a bailar en TikTok para poder generar pacientes en mi cuenta, ¿no? Siento que porque le da también mucho va por ahí. La gente cree que tiene que bailar, que TikTok es bailar, porque surgió así, ¿no? Con los niños y tal. Es un malentendimiento. Pero más bien es crear a tu manera. Hay mamás ahí que están generando cosas muy interesantes. Hay pues de todo, cada quien. Si te das cuenta, los que mejor les va, yo digo, en redes, a lo largo plazo, porque siempre todo se descubre, son los que más auténticos son, genuinos, ¿no? Los que están de verdad expresando lo que son desde donde están. Porque la gente se identifica con eso. Y nosotros tendemos a pensar, oye, es que a lo mejor yo no tengo la gracia, no tengo la simpatía, o sea, lo que necesitas es reflejar lo que verdaderamente eres, porque tienes algo que ofrecer que es único y que hay gente, no le vas a encantar a todo el mundo, y va a haber gente que no le guste lo que dices o tu forma de hablar, pero va a haber gente que sí. Entonces, el tema de la transformación digital empieza por un convencimiento de que ese puede ser el detonante que desfase. La transformación digital lo que hace es que divide, crea una brecha digital entre quien se adapta y quien no se adapta, ¿no? Entonces, la transformación digital primero fue de sistematizar la operación, que eso, digamos, es un proceso que llevó 20 años, 25 años. Hoy en día sería impensable pensar en cualquier tipo de negocio que no tenga un inventario electrónico, ¿no? Todos ya lo tienen. Sí. Luego llegó una transformación digital en donde lo que empezamos a experimentar fue este tema de estar presente en redes sociales, ¿no? Tener que por lo menos en Google aparezca ahí tu ubicación y tu teléfono y tu correo, lo básico mínimo, ¿no? Que tengas una página web, que tengas un perfil en alguna red social. Sí. Y también ese es un proceso que llevó unos 20 años o 15 años. Y hoy en día, fíjate que yo creo que estamos enfrentando la transformación digital más poderosa, que es la de la inteligencia artificial, ¿no? Creo que lo de la inteligencia artificial, quien no se monte, ahorita ya, si ahorita no has empezado a experimentar con ella, ya estás desfasado, ¿no? Y creo que lo que va a pasar en los próximos 2-3 años va a cambiar de una manera tan importante el cómo hacemos negocios, cómo operamos las empresas y los negocios, que quien no esté dispuesto desde hoy a empezar a invertir en esto, probablemente va a quedar en una desventaja tan grande que va a ser imposible. Entonces, yo estoy impulsando mucho que la transformación digital hoy tiene que fundamentarse en inteligencia artificial, ¿no? Sí. Es que también creo que es un concepto que agarró mucho punch y la gente se asusta y dice, no, yo no lo voy a entrar a eso, es muy grande, ¿no? Entonces es poco a poco, es irlo integrando, no le tienes que platicar todo. Hay gente que me dice, es que ChatGPT es mi mejor amigo, no, tampoco va para allá la cosa, más bien es, a ver, tengo estos procesos, tengo estas cosas, ayúdame a optimizar, ¿qué harías? O sea, un poquito más de creatividad hacia temas operativos, no tanto hacia, oye, me siento un poco triste hoy, porque no. Entonces, hay que sacarle jugo, porque si bien no mucho de eso no es bueno, pero también cero de eso tampoco es bueno. Sí, y viene con muchos estigmas, porque el primer estigma que todos tenemos, no sé si a ti te pasó, yo te confieso, a mí me pasó, el primer estigma es, yo soy más inteligente que la inteligencia artificial. O sea, yo te puedo crear un título para un correo mejor que el que puede hacer la IA, ¿no? O sea, es lo que yo asumía. Yo decía, la IA me va a dar uno que es basura. Ahí. Dije, wow, esto está muy bueno. Pero me pasó, creo que lo opuesto, que era como, ahora qué hago con todo esto, es muchísima información, está muy básico, está muy, o sea, ¿no? Tienes que entender, tienes que
Por eso tienes que entrarle para que vayas viendo por dónde va la cosa. Justo es eso, Israel. O sea, por ahí va. Y esto es para empresas y es también como para personas que, como tú y yo, trabajamos en una marca personal que viene moviendo nuestro negocio, ¿no? En el tema de las empresas, sobre todo, fíjate, es muy curioso. Ayer en la noche tuve yo vivo en Mérida y tengo un cliente que es ecuatoriano y vino a un congreso a Mérida justamente. Entonces ayer en la noche fuimos a cenar y estábamos platicando de eso un poco y le dije, tienes que ir planeando de una vez en tu empresa que tiene que haber un responsable del área de inteligencia artificial in-house, ¿no? Y me dijo, no, pero ya hay 2 o 3 personas que ya le saben así a escribir prompts y a hacer textos. Y le digo, no. O sea, sí, está bien eso, qué padre que ya lo están haciendo, todos tienen que empezarlo a usar. Pero al final, y esto es algo que estoy convencido que esto va a hacer, que van a empezar a aparecer puestos, ¿no? Así como gerente de prompts o gerente de IA, pero tiene que haber alguien in-house que sepa cómo puedo aprovechar estas herramientas para facilitar la operación, ¿no? Sobre todo que se actualice y que te traiga información y que te diga, ya apareció esto, ya salió esto, ya le probé, mira lo que encontré, mira, o sea, porque no es como que éntrale y listo, ya quedó, no, esto está, hace un mes era, o sea, lo de hoy, totalmente. Ya está mucho más avanzado que hace un mes, lo que si estás usándolo como en enero, eres obsoleto, si estás usándolo como hace un año, estás obsoleto. Y están saliendo cada vez más plataformas, ¿no? Y las plataformas se vuelven cada vez más específicas. O sea, son plataformas de nicho. O sea, hay plataformas así que ahora solamente son IA para sacar minutas de reuniones, ¿no? O, en fin, notas o video, o audio. O interpretaciones de todo. radiología. O vete a saber. Entonces, cada vez se vuelve más específico. Entonces, sí tiene que haber una línea y también tiene que haber un entrenamiento de parte. Por ejemplo, si yo estoy en ventas, yo tengo que entrenar a mi inteligencia artificial para que sepa mejor que yo todos los ángulos del negocio en el que estoy, ¿no? Todos los ángulos, que tenga toda esta información. Y entonces ahora sí, ¿cómo aprovecho toda esa información para que me facilite la vida a mí, para que me facilite la vida con mis clientes? Y hay una gran resistencia a usarla, ¿no? Entonces, en ese punto, Sergio, justo aterrizando que hay mucho, pero me subo, no me subo al tren, pero sí quiero, ¿no? Pero si me subo voy bien y si no estoy parte de. ¿Tú crees que estamos entonces en la era del ruido? ¿Hay mucho ruido o estamos en la hora del contenido? ¿Cómo lo diferenciarías y cuál es el enfoque correcto que tenemos que tomar hoy como individuos o como empresas? Hay muchísimo ruido. Y estamos, yo creo que en más de un sentido estamos también como entrando a una época de mucha basura, mucha estática. Si te fijas, la tendencia de la mayoría de las empresas es de la automatización de la comunicación, ¿no? Que yo estoy a favor, la automatización facilita las cosas, te puede limpiar contenido y demás, pero hoy en día, por ejemplo, conozco una persona que entrenó a su IA para que conteste los tweets, ¿no? Para que escriba sus tweets y para que conteste los tweets que le contestan. Entonces le digo, oye, ¿cuál es el objetivo? Si entonces al final vas a tener a un bot tuiteando y a otro bot contestando eso. Y se va a perder la comunicación. ¿Quién sabe qué está pasando ahí? Entonces, tú sabes que las tendencias tienden a ser cíclicas, ¿no? Entonces al principio redes sociales era como un campo fértil donde quien entraba le iba a ir bien porque no había nadie, había un vacío. Se empezó a llenar, ahora se está llenando, pero de bots, de automatización, contenido genérico. Hoy en día hay mucha gente que está encontrando la facilidad de decir, mira, puedo publicar 20 artículos en LinkedIn diarios porque los estoy haciendo con IA, pero al final ese tipo de contenido, tarde que temprano se van a ir dando cuenta de que si realmente lo estás dejando todo 100% automatizado, no te va a traer ningún tipo de resultado. Y creo que vamos a regresar a premiar la autenticidad, ¿no? La personalidad, la humanidad de quienes están creando contenido. Y creo que esto se va a extender
a diferentes áreas. O sea, el tema de la facilidad de la inteligencia artificial para acelerar procesos, así como está cambiando el tema de redes sociales en esto que te estoy diciendo, va a cambiar en cómo funcionan los organigramas dentro de las empresas, cómo se toman las decisiones, cómo se analizan los datos y también en los compradores, ¿no? O sea, la gente que compra va a empezar a utilizarlo. Entonces, yo creo que es un poco impredecible como hacia dónde vamos finalmente. Y creo que es una época de mucha incertidumbre porque la confianza en... O sea, yo hoy en día trabajo mucho con IA, pero reviso mucho todo lo que hace la IA porque no confío al 100%. Confunde también ahí, suelta cada cosa. Se confunde, se equivoca, te da inexactitudes, llena huecos con información para cumplir y no es... Estamos en una época de mucha incertidumbre y entonces para mí el punto es, este es el momento de empaparte, o sea, de aventarte y de experimentar y probar y demás. Quien lo haga hoy va a tener una ventaja competitiva, creo que gigantesca en los próximos meses y años. Por lo menos vas descubriendo cosas nuevas. Yo lo que digo es que te saca de la perspectiva, ¿no? O sea, tenemos nuestra perspectiva de cómo están las cosas, cómo funcionan, cómo son, cómo se dicen. Llevándolo al mundo de las ventas, vendedores que están acostumbrados a hacer sus seguimientos de la misma manera, tal vez no es que estén ni bien ni mal, nada más los hacen así y no les han traído buenos resultados, pero cuando empezamos a explorar algunas cosas y nutrir de información que vimos en la llamada o en la cita o etcétera, de pronto se abre un abanico grande de posibilidades de diferentes maneras de comunicarse y estos vendedores llevan a cabo diferentes seguimientos que ven que ya empiezan a tener respuestas. Son cosas que pues llevan años haciendo y nunca se les había ocurrido. Entonces también no es hacerse flojo y decirle hazme esto y hazme esta propuesta y hazme todo esto y hazlo y ya y lo mando, pero sí es apoyarse a encontrar cómo aprovecharla. Y también en la creación de contenido, ¿no? Ya puedes hacer videos de una sola foto y ya, pero la gente se da cuenta, ya la gente no quiere eso. Pasó muy rápido, ¿cierto? Como de lo quiero probar y usar para todo a si lo veo, lo rechazo. No, es inteligencia artificial, no lo quiero ver. No le creo. Y depende mucho, entonces, o sea, porque aquí se está construyendo, los hábitos de consumo de contenido de IA se están construyendo, ¿no? Entonces, hoy en día yo lo que veo es que a mí al usuario promedio no le importa tanto ver, o sea, que le mandes contenido con IA si es muy evidente que esa IA y no pretende ser la realidad. O sea, el tema es si tú tienes IA y me dices que es IA de esta forma tan clara, no me estás tratando de engañar, te lo puedo comprar, ¿no? El tema de decir, oye, la IA va a hacer todo por ti, ahí es donde yo digo... También no exageres. Claro. Sí, y algo que te quiero decir con respecto a la IA es... pienso que el enfoque... y te lo digo porque lo tengo muy fresco porque estaba escribiendo algo relacionado con eso hoy. Para algo que voy a subir a LinkedIn, en el que yo digo, el tema con la IA es que nos estamos enfocando en hacerle preguntas, ¿no? Y más bien lo que tenemos que, la forma en la que le puedes sacar más provecho es cuando tú le estás pidiendo a la IA que te haga a ti las preguntas correctas, ¿no? Porque si tú le das las preguntas y ella o él, como le quieras decir, es quien te está dando las respuestas de lo que tienes que hacer o de lo que tienes que publicar, termina cediendo el criterio a la IA. Pero si tú le pides a la IA que te haga que te cuestione, que verdaderamente te cuestione, entonces creo que eso es lo que afina más tu proceso de pensamiento para que entonces tus ideas se plasmen de una mejor manera, en todos los sentidos, desde una propuesta. O sea, en lugar de decirle, oye, ayúdame a elaborar un correo para mandar una cotización, es, oye, elaboré este correo, señálame los puntos cuestionables de mi redacción, dime en dónde puedo mejorar o todo esto. Entonces, si tú le pides que te pregunte o que te cuestione, creo que los resultados tienden a ser siempre más positivos. Sí, sin duda, te regresa el hilo de pensamiento y no nada más es, sí, me gustó, listo, lo copio y lo ajusto tantito y lo pego, ¿no? Sino más bien, ok, ya entendí, mira, ya empecé a observar donde no observaba y analizo de otra manera.
porque además el default de la IA es estar de acuerdo contigo. Sí, darte ¿no? todo. O sea, su default es decirte sí. Oye, ¿no te parecería mejor hacer esto? Sí, claro, qué hermosa idea. Sí, qué buena idea, excelente, increíble, sí. vas muy bien. No, a ver, cuestióname Sí, por qué escribí esto. O sea, hazme las preguntas, ¿no? Ponte en los pies de mi cliente y dime, ¿qué podrías tú objetar de esta presentación? ¿No? ¿Qué información te hace falta? Dime qué me está haciendo falta. Y entonces ahora sí, la estás aprovechando para hacer mejor las cosas, ¿no? Sí, sin duda, a tu favor. Ahora sí que a tu favor. Correcto. Sergio, si hoy te quitaran tu reputación, tus contactos, tu comunidad, tuvieras que empezar desde cero como vendedor o dueño de un negocio, ¿qué harías estos próximos 6 meses? Creo que, o sea, digo, volver a empezar de cero. Tengo un deseo reprimido, una fantasía de qué pasaría en un escenario como ese. Porque además, cuando vas construyendo una marca personal, en mi caso la vas cagando todo el tiempo. O sea, digo, me he equivocado y de repente he enfocado mal y he definido mal mis ideas. He tenido la fortuna de poderme ir dando cuenta e ir redirigiendo, ¿no? Pero a veces sí me entra la fantasía de decir, oye, qué lindo sería empezar desde cero ahorita sabiendo todo lo que yo sé hoy, ¿no? Sí, creo que claro, sería mucho más fácil, mucho más rápido. Regresar 10 años con el conocimiento actual. Sí, pero la romperías, ¿no? Si yo perdiera todo eso, yo me enfocaría 100% o sea, 100% de mi atención en crear una plataforma digital que me permita llegar a la mayor cantidad de gente posible con un mensaje muy claro y apalancado con inteligencia artificial, hacer un proceso muy simple en el que pueda capitalizar eso que pueda ir construyendo. Claro, o sea, crear tu marca personal, o sea, fortalecer eso y llegar a más gente. Pero hacerlo de una manera muy clara y muy limpia. O sea, meterle la menor cantidad de trabas posibles, de ser posible, ennicharme por completo. Pienso que ante esta sobreoferta de contenido y de distractores en plataformas digitales, mientras más ennichado estés, tienes más posibilidades de éxito. Claro. Como se dice en inglés, the riches are in the niches, ¿no? Esa me gusta. Exactamente, the riches are la in the riqueza niches. está en el nicho y uno quiere venderle a todos y pues es un caos. Correcto, y porque entonces además de esa forma tú puedes, digo, dependiendo de hacia dónde te quieras dirigir y cuál sea tu nicho, o sea, tú podrías generar una comunidad de 50 personas y con esa hacer un negocio muy exitoso. No tienes que tener 50,000, con 50 personas la armas, o sea, armas un negocio sustentable. Entonces, para mí ese sería el enfoque. Si tuviera que empezar de cero otra vez, me replantearía hacia dónde hacerlo, pero me enfocaría en hacer algo así de simplista. Ya más enfocado. Sí. En prueba y error, en Brecha Creativa, has entrevistado a muchas personas. ¿Cuál es el mayor aprendizaje o qué has aprendido, escuchado de algunos de estos entrevistados que has tenido que te gustaría compartir hoy? Fíjate que hay algo muy interesante. En Brecha Creativa platico con creadores de contenido, como tú, que tuviste la amabilidad de aceptar mi invitación. Y la primera cosa que he aprendido es que cuando tú te acercas con creadores de contenido de una manera legítima y auténtica y los invitas, te acercas a invitarlos, la mayoría te van a decir que sí. O sea, he tenido gente como tú que te lo dije el día que grabamos, oye, hace mucho que te sigo y a lo mejor pensarías que es más difícil, pero si tú te acercas con las personas van a contestar contigo. O sea, yo a ti te escribí por LinkedIn y en 2 patadas acordamos, ¿sabes qué? Sí, vamos a buscar una fecha y lo grabamos y es increíble. Entonces, creo que muchas veces nos ponemos barreras nosotros mismos en términos de decir, oye, reach out and find out. O sea, hay que atreverse a hacer eso. Sí. Eso por un lado. Y por otro lado, hay una experiencia que se repite en muchos de estos creadores de contenido, que se repite casi con las mismas palabras. Yo empecé a hacer contenido y un día
todo empezó a cambiar. Como que un día le atiné perfectamente, ahora sí, al mensaje correcto, en la forma correcta y demás, y eso es el punto de inflexión que dispara todo. Pero para todos pasó cuando lo empezaron a hacer con constancia, ¿no? Por ejemplo, tú me dijiste, yo empecé a hacer un video diario, y pasaron unos meses y de repente, ¡pum!, el disparo. Y eso se repite. Entonces, un poco lo que busco en Brecha Creativa específicamente es como mostrarle a gente que está en el tema de la creación de contenido, cómo es el camino en la experiencia de otras personas. Y ahí está esa evidencia, ¿no? Muchas veces son creadores que dicen, oye, pues yo tenía 2,000 seguidores y cuando empecé a hacer esto con constancia y haciéndolo auténticamente y de este tema y demás, cuando me di cuenta ya eran 200,000 y ya era 1,000,000 y se me hace que eso está padrísimo. Ese es el principal aprendizaje que he traído de eso, ¿no? Es interesante porque lo que comentas es justo como de después de entrevistar a tantas personas vas conectando los puntos, ¿cierto? Y va por ahí un poco. ¿Cuántas veces te ha pasado? Es muy interesante. Ahí te va el ejemplo. A lo mejor hoy te metes a Instagram y te encuentras una cuenta de alguien que ni conocías en la vida, habías escuchado de él y es un marquetero de un crack, ¿no? No un Gary Vee, que ya es más ubicado, pero dices, oye, y él nunca lo había visto, tiene 2 millones, mira todo lo que sube, mira su canal, mira tal, y a lo mejor lleva 10 años en el sector y tú apenas hoy lo viste, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas más personas, creadores, emprendedores, estrategas hay allá afuera que no sabemos que existen y algún día encontraremos? Y viceversa, ¿cuántas personas hay allá afuera que no saben que hoy existes, que generas valor, que puedes ayudar y no te conocen? Y a lo mejor te van a conocer en 5 años. Por eso hay que ser consistentes y estar ahí, porque nunca sabes quién vas a ver y quién te va a ver, ¿cierto? ¿Quién valor te va a descubrir? Eso que dices es fantástico y es absolutamente cierto. Y te lo voy a llevar a un nivel todavía más profundo. El tema de las redes sociales es de conversaciones, ¿no? Y puede haber mucha gente que se dedica, voy a hablar de mi caso, ¿no? Yo soy estratega digital, pueden haber cientos de estrategas digitales, pero todos tenemos una personalidad, un enfoque, una visión que nos va haciendo que nuestro mensaje sea único, aunque gire en torno a lo mismo. Sí, claro. Y entonces lo que yo siempre pienso es, hoy en Instagram yo estoy seguro que hay alguien que está haciéndose una pregunta para la cual yo tengo la respuesta, ¿no? Lo que tengo que hacer es poner ahí, o sea, yo tengo que hacer mi parte, que es poner el contenido para tratar de llegar a esas personas. Sí. Y eso creo que aplica para todos, o sea, todos tenemos algo valioso que compartir y hay gente que está esperando encontrarte a ti, ¿no? Tienes que atreverte. Un ejemplo clarísimo que me acaba de caer de esto que acabas de decir, justo, no sé si te ha pasado. Hace tiempo, me ha pasado como 2 veces que pues ya hay días, sobre todo cuando lo haces tú todo, hay días que de plano dices, híjole, ahorita subir el video, ¿no? Tengo estas citas, tengo tal, no lo edité, me faltó ponerle tal. Y decía, bueno, hay que hacerlo. Y justo un día me confirmó eso y me encantó y de ahí te refuerzas, ¿no? O sea, por eso subir contenido, crear, tener esa disciplina es muy importante porque no es tanto el resultado, sino el refuerzo en tu cerebro como de lo que hiciste y lo que puedes encadenar. Y una persona agendó una llamada para hablar conmigo, hablamos tal y me dice, ¿sabes qué, Israel? Lo que más me hizo sentido por lo que estoy aquí es porque el otro día, el viernes, subiste un video que dice tal y tal y justo eso me está pasando a mí. Y yo dije, ese fue el día que no iba a subir ese video. Y lo subí y mira, esta persona respondió esa pregunta al verme, es lo que estás diciendo, ¿no? O sea, por haberlo subido, alguien lo vio, le tuvo sentido y terminó convirtiendo, o sea, diciendo, y trabajamos juntos y tenemos una relación, pero al final de cuentas es como lo subí. Si no lo hubiera subido, no lo hubiera visto, ¿no? Y hay muchas personas así. Está increíble el ejemplo y lo que me hace pensar muchas veces es que también el proceso de creación de contenido es emocional, ¿no? O sea, llega el momento en que te desgasta y así como hay momentos en que te sientes muy motivado, hay momentos donde no estás tan motivado, ¿no? Y no te sientes tan en línea. Pero fíjate, no sé si te ha pasado esto, que de repente piensas, a lo mejor en ese día tú no estabas así, pero no lo subiste. Pero hay veces que yo hago un video y digo, no, me quedó chingón de bonito este video.
y nada, así cero, ¿no? Y luego hay uno que digo, ay, a lo mejor no estaba, no sé, y ese, pues pum, de repente me empiezan a llegar mensajes de gente. O sea, entender que hay que poner las cosas ahí, hay que ponerlas ahí y y de eso justo es esa data que dices, oye, le fue muy bien, a ver de qué hablamos, cuál fue el gancho, a ver, mejóralo, hay que hacer otros 2, no está gustando, quítalo, cámbialo, ¿no? Y ya no es como antes de, a ver, sube, sino voy mejorando. En 3 meses tengo que estar haciendo mejor contenido que hoy. Y la cosa es que mientras más vas depurando ese proceso, Israel, te vas dando cuenta de que cuando empezamos a hacer contenido, no sé si a ti te pasó, a mí, yo siento que a mí me pasó al inicio, yo trataba de hacer contenido que me satisfaciera a mí, ¿no? Que me hiciera ver bien a mí mismo, o sea, con el que yo me sienta a gusto porque me veo bien, pero además el tipo de contenido que yo quiero consumir, ¿no? O sea, yo pienso, mira qué idea tan chingona tuve y la digo y entonces yo estoy ahí viendo mi video y dándome like. Y cuando haces el shift y entonces dices, ok, no importa, o sea, no es para mí, güey. Es para esa persona, para mi cliente ideal, para él es. Entonces, a él todas estas cosas que para mí son importantes, para él no. Entonces, ¿dónde están esas cosas que son verdaderamente importantes para él? Exacto. Y cuando hablas de esas, pero inmediatamente empiezas a ver cómo empieza a haber este regreso de información, ¿no? Sin duda. Bien, Sergio. Muchas gracias. Sí. Pues para terminar, 2 cosas que pregunto siempre concluyendo en el podcast, que es el consejo que te haya dado alguien apenas o hace muchos años que te haya hecho evolucionar y algún libro también que te haya hecho evolucionar, que haya cambiado la perspectiva para ti. Oh, ok, muy bien. Curva. Sí. No. Lo que pasa es que mi memoria no siempre es la mejor. El mejor consejo que me dio alguien, tengo un amigo que se llama Mario Elsner que me decía de olvidarte de tu ego, ¿ok? Y creo que el ego termina siendo luego, para muchos casos de contenido, el principal obstáculo. Entonces, una vez que te liberas del ego en el mundo de la creación de contenido, puedes trabajar y operar de una manera mucho más simple. O sea, porque no se trata de ti, se trata de tu cliente y al final creo que muchas de las limitantes es, por ejemplo, a mí me costó trabajo entrar a TikTok, ¿no? Digo, yo entré a TikTok hace, no sé, 4 o 5 años, pero cuando iba a entrar a TikTok, como que me daba cosa porque como que decía, esa no es una red social para mí. Bailar. Sí, no es para mí, no la conocía tanto. Pero cuando te liberas de todas estas cosas, entonces ya lo puedes empezar a hacer de una mejor manera, ¿no? Cuando hace poco platiqué con una pintora en Brecha Creativa y ella me decía que le costaba mucho trabajo autonombrarse artista, o sea, hablar de sí misma como artista, ¿no? O sea, me decía, me costó mucho trabajo, pero cuando ya me liberé y lo empecé a decir, entonces se le empezaron a abrir las puertas del mundo del arte. ¿Sí? Entonces, o sea, quitarte ese ego de juicios y de... creo que por ahí es la parte más importante. Y en términos del libro, mira, este libro, ¿Cómo escribir copy que venda? ¿Sí? Ray Edwards. Es una joya. Este es un copywriter que es de finales del siglo pasado, pero los ejemplos son muy prácticos. Me gusta mucho el libro porque totalmente aplica. Está actualizado y vas viendo conceptos y temas prácticos. Entonces, mucho de marketing digital es el copy, ¿no? O sea, lo demás es forma, pero el copy es fondo. Y este es un libro que te ayuda a escribir mejor. Entonces es una gran recomendación y además es un libro súper fácil de leer, súper sencillo. Y es un libro de consulta, o sea, esto es para que lo tengas y quieres aprender a escribir correos con encabezados que la gente le dé clic. Evolucionó tu copywriting. Totalmente. O sea, me hizo consciente de que todo lo que se escriba tiene que venir como con un sustento de lo que quieres provocar con lo que estás diciendo, ¿no? Una razón, claro. Sí, señor. Bien, Sergio, pues te agradezco mucho por el tiempo, por tu conocimiento y ha sido un gran placer hablar contigo.
Igualmente, Israel, te agradezco la invitación y en el camino andamos y nos seguiremos encontrando.